Buenas noches con todos. Muchas gracias por la asistencia a este evento denominado Presentación del libro del autor peruano Luis Enrique Arias Castillo. Damos por inicio a este evento virtual, en lo cual ya tenemos la presencia del autor Luis Arias Castillo. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. En esta presentación del libro, es importante dar a conocer a todos de que es la primera publicación del escritor peruano, del autor peruano Luis Enrique Arias Castillo, con el libro denominado El síndrome Vizcarra y los cambios de la gestión pública en el Perú 2018-2020. El autor peruano Luis Enrique Arias Castillo es contador egresado de la Universidad Nacional del Callao, admitido por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, reconociéndolo como contador público colegiado certificado. Cuenta con una línea de carrera de 7 años de experiencia como funcionario público, asumiendo los cargos de subgerente y jefe del área de contabilidad. También ha trabajado para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como analista en la Oficina de Integración Contable. Está certificado en contrataciones del Estado por la OCDE. Cuenta con una especialización en contabilidad gubernamental otorgada por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Asimismo, también cuenta con 2 diplomados, uno en gestión pública y otro en contrataciones del Estado por la Escuela de Gobierno. Mantiene también o cuenta con cursos de peritaje contable en el Colegio de Contadores Públicos de Arequipa. Además, fue aceptado paralelamente por 3 universidades extranjeras para cursar estudios de maestría. Estas universidades son la Universidad de Buenos Aires, en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental, la Universidad Católica de Argentina en Finanzas, la Universidad de Granada en España para una maestría en auditoría. El autor peruano Luis Enrique Arias Castillo habla portugués y recientemente ha retomado sus estudios de inglés y francés en el Centro de Idiomas de la Decana de América y en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano IPNA. Actualmente pertenece al Cuerpo de Voluntarios del Bicentenario, también al Cuerpo de Voluntarios Guerreros por la Educación y Lectores de Paso, de los cuales su labor radica en dictar clases de español a niños y jóvenes quechohablantes en la comunidad de Huilloc, en Cusco. Es cañetano, de madre maestra y padre administrador. Y finalmente es también exalumno del Centro de Formación Bien Escrito. Esta pues es la biografía del escritor peruano, del autor peruano Luis Enrique Arias Castillo. En consecuencia vamos a dar pase a comentarles un poco sobre un pequeño resumen o la sinopsis de lo que es este interesante libro político. El síndrome de Vizcarra y los cambios de gestión pública en el Perú 2018-2020, que personalmente lo he podido leer también. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como lectores? Pues a través de las páginas de este libro nos adentramos en un recuento de acontecimientos desde el año 2018, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, renuncia a la presidencia de la República del Perú para dar paso a su sucesor, Martín Vizcarra. En esta obra recordaremos los distintos episodios más importantes que ocurrieron durante el corto gobierno de prácticamente 2 años de Martín Vizcarra, en los cuales estuvo el mencionado expresidente de la República, Vizcarra Cornejo, trayendo a coalición eventos como los Juegos Panamericanos, hasta las decisiones del Congreso en la crisis de la pandemia por el COVID-19, que dieron como consecuencia una vacancia inesperada en un momento tan crítico para el país Perú. Se trata de una narración, este libro, esta primera publicación de Luis Enrique Arias Castillo, sencilla pero sustancial, que sirve como archivo de un periodo presidencial importante y trascendental para la historia contemporánea del Perú.
comentándoles un poco sobre la sinopsis de este interesante libro de género político y categoría sociedad, base al propio escritor o autor peruano Luis Enrique Arias Castillo, para que pues nos comente, nos exponga sobre esta grandiosa y primera publicación a su. Buenas noches, Luis Enrique. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en la presentación oficial de mi primer libro. No sé si se me escucha bien, Cindy. Sí, excelente, Luis. Sí, ok. Agradecer también al Centro de Formación de Bien Escrito y a ti, Cindy, otra vez por el espacio y la oportunidad que me brindas en la difusión de este material. Como mencionaste, mi nombre es Luis Enrique, soy contador unacino y orgullosamente cañetano. Esta noche no solamente es la presentación de este libro, es también el inicio de una nueva faceta en mi vida. Quiero dedicar esta presentación muy especialmente a ti, mamá, Carmen Castillo. Todo este tiempo has sido mi amiga, mi consejera, mi manager, muy aparte de ser mi maestra en el colegio, eres mi maestra de vida. Eres y serás siempre, como lo dije en mi libro, mi perfecto ejemplo y mi perpetuo amor. También a mis familiares, en especial a mi papá, que hoy día es su cumpleaños. Felicidades, papá, en tu día. Y que paradójicamente, un día como hoy naciste y un día como hoy nace mi primer hijo literario. Muchas felicidades. Por último, decirle a mis amigos, compañeros de trabajo y también a mis profesores que esta no solamente es mi noche, es la noche de todos. Además, pretendo romper algunos mitos que existen, como por ejemplo que los contadores solamente servimos para los números y no para las letras. Que los escritores no hablan, que solo escriben. Y sobre todo, que el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Todos estos estereotipos, estas situaciones, me invitaron a escribir este libro, que está dirigido a 3 públicos específicamente. En primer lugar, a las nuevas generaciones que no les va a tocar vivir esta pandemia, pero sin embargo considero necesario que sepan lo que se está viviendo en la actualidad. En segundo lugar, a las personas identificadas con la creación de un mejor país, que día a día luchan por sacar adelante sus familias. Y por último, y no menos importante, al público internacional interesado en lo que acontece en nuestro país. Si me lo permite, Cindy, rápidamente quisiera enviarles un mensaje a algunos amigos extranjeros que están aquí, ya que ellos también me indujeron a poder escribir parte de la historia del Perú. Que dicho sea de paso, también estamos entrando en el mercado internacional de manera digital. Well, good evening, ladies and gentlemen from the United States. Today it is an honor for me to be here tonight. Thank you so much for your attention, for your help. Actually, I want to be honest with you. I'm really excited for this moment. A little bit nervous, maybe. However, I believe it is very important today to share our story with other persons, with other cultures, with other generations, because it symbolizes the Peruvian reality. Today, we see many people posting in social media perfect bodies, perfect faces, perfect life, perfect relationships. Nothing is most important today that to take a space inside of society or to take a space inside of community. We need more leaders, leadership with positive impact. I think we have a little bit more my country, your country, or Peru. Finally, thank you so much, Mon, for always believing me. For you, I'm the writer of my own story. Trust me. Também, boa noite, galera. Boa noite do Brasil. Eu sou Luiz Henrique.
Eu sou um rapaz do Peru. Muito obrigado por estar assistindo a minha apresentação de meu primeiro livro. Eu acho que somos países muito similares. Temos coisas parecidas, como a paixão pelo futebol, pela floresta, pela dança, as línguas, romances, como espanhol, porque português é bem bonito também. Mas, lamentavelmente, temos conexões de corrupção também. Por exemplo, no caso do Lava Jato ou Odebrecht. Por essa razão, eu preciso conhecer um pouquinho mais da política do Brasil. É com tecnologia de todo mundo. Eu acredito que todas essas coisas fazem que enriqueçam mais as investigações na política Peru no Brasil. Muito obrigado, gente. Y ahora entrando en materia del contenido del libro, el síndrome Vizcarra y los cambios de la gestión pública en el 2018 y 2020, el gobierno de un presidente que no eligió el Perú. Nace por la necesidad de contar parte de la historia, también de acercar a los jóvenes a temas políticos, ya que estamos divorciados por considerarlos un poco indignos por una excesiva corrupción y por otros temas que un joven bicentenario está cansado. De hecho, en mi experiencia, cuando inicié mi camino, nunca me imaginé trabajar en sector público. Tenía muy lejana esa idea porque cuando un joven universitario acaba sus estudios de pregrado, no piensa en el sector público, piensa en trabajar en empresas privadas, ganando bien, y porque existe la meritocracia. Quiero decirles a esos jóvenes que a veces puede ser cierto, pero en mi caso he podido notar que también existen otros jóvenes que están dispuestos a trabajar por un mejor servicio, por una gestión de calidad. Al empezar mi carrera profesional, tuve la posibilidad de trabajar en una municipalidad en mis inicios, teniendo mi cartón bajo el brazo. Y sin embargo, me di con la sorpresa, entre comillas, de que por no ser de un partido político, por no tener padrinos, por no tener algún conocido, no podría ingresar. Y esas cosas me frustraron en un primer momento. Sin embargo, por consejos de mi madre, sabia, tomé la oportunidad con humildad para así hacerme camino, sin que nadie me conociera. Luego de 2 años, termino como subgerente de esa misma área. Y en el camino encontré mucha gente buena, mucha gente capaz, que nunca pensé encontrar en esos lugares. De la misma forma, creo que cada uno puede escribir su propia historia. Les invito a ustedes a que sean los escritores de su propio destino. Al igual que Vizcarra, considero a este personaje que pudo ser el mejor escritor de la historia del Perú. Sin embargo, por algunos temas, no se llevó a cabo en su totalidad, pero hubieron cosas importantes, cosas relevantes que rescato en este libro, como son la disolución del Congreso y el tema de la pandemia. Son 2 puntos fundamentales que hacen que este presidente cobre un protagonismo desmesurado que nunca antes había tenido un presidente, una aceptación de la población que conecta directamente con el sentir nacional. Todas esas cosas me inspiraron y me invitaron a saber un poco más, a hacer un análisis
sobre temas políticos y el tema económico. Quise ahondar más en el tema, pero lamentablemente, como sabemos, el peruano no lee, y si lee, no entiende mucho. Según el informes del Ministerio de Cultura, el peruano promedio lee el 0.86% de un libro al año. Es decir, no lo termina. A diferencia de nuestros vecinos argentinos o brasileños, sin hablar de los otros continentes como Finlandia, que lee 47 libros al año, e Islandia con 40, y es considerada como la nación con más escritores que hay en el mundo y que genera más libros y los consume más. Por eso me vi forzado a resumir, como buen contador, consolidar la información para que sea sencilla, rápida y fácil de digerir. Un tema político un tanto distante, un tanto denso para muchos. Comienzo con el primer capítulo, que es el preludio, es decir, el inicio de esta saga de Vizcarra, donde empieza con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, provocando una serie de acusaciones por la corrupción, por temas de los Kenji-videos. Es donde termina su mandato con una renuncia que, según el artículo 113 de la Constitución, aprueba el 28 de julio del 2016 hasta el 23 de marzo. Una corta gestión y una débil posición frente al poder, sobre el respaldo del poder legislativo. En el capítulo 2 narro lo que es la era Vizcarra. Este personaje, este ingeniero moqueguano que arribó y aceptó la presidencia del Perú un día después de su cumpleaños, cuyo currículum está ser el embajador de exministro de Transporte, doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Ingeniería, exalumno también de esa universidad, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Asume de marzo del 2018. Y me parece importante porque generar un pueblo peruano, estamos un poco cansados de no saber elegir bien. En este caso, él tuvo la oportunidad. Fuimos gobernados por un presidente que no elegimos nosotros, y eso lo hace más rico para ver qué tan decisiva puede ser una gestión de un mandatario que no hemos elegido y ver los cambios que plantea. En el capítulo 3 tenemos lo autodenominé confrontación, donde empiezan los choques entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, con la cuestión de confianza, es decir, un voto que es presidido por el premier, en este caso Salvador del Solar, para preguntarle al Congreso si están de acuerdo con algunos cambios, y ellos respaldan esas decisiones. Esa fue la primera confrontación que hubo, donde Vizcarra planteaba un paquete de proyectos de ley: la inscripción y cancelación de partidos políticos, el financiamiento indebido, la democracia interna, paridad y alternancia, impedimento para ocupar un cargo público. ¿Qué quiere decir esto? La inscripción y cancelación de partidos políticos, es decir, que cada partido político tenga 14,000 afiliados, para evitar que ningún partido express se forje de la nada, que tenga antecedentes y tenga gente que esté dentro de esa comunidad. El financiamiento individuo es la supervisión de cómo se mueve el dinero, cómo se financia, obviamente por los casos de Odebrecht y Lavallato. Es lo que plantea Vizcarra para poder supervisar de alguna forma cuáles son esas fuentes.
Tenemos la paridad y alternancia. Proponía que el 50% de congresistas sean mujeres y 50% hombres para equilibrar y promover la inclusión de mujeres al mando del poder legislativo. Pero lo que inició esta guerra fue la inmunidad parlamentaria, ya que muchos congresistas están procesados y no les convenía que ese proyecto de ley se aprobara. Lo que planteaba Vizcarra era no eliminar la inmunidad parlamentaria, sino que otro ente, en este caso, el Tribunal Constitucional, pueda evaluar esos casos y que los congresistas no sean jueces y partes de sus propios delitos o de propios presuntos actos de corrupción. Pasando al capítulo 4, planteo los Juegos Panamericanos como un punto importante, ya que en la economía y el impacto mediático que tuvo es realmente importante. Fue uno de los eventos más esperados, que llegó el 26 de julio y terminó el 11 de agosto del 2019. Después de los Juegos Olímpicos, este es el evento más importante que existe en el mundo. Y marcamos historia, fuimos, como lo dice el presidente de Pan Am Sport, fuimos los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Yo creo que esto marca un antes y un después de lo que el Perú puede hacer para el mundo. Somos los mejores anfitriones, y cómo no serlo si somos la mejor hinchada que tiene el mundo. Perú es un país grande, es un país que palpita emoción, que es sentimiento. Eso estoy seguro que ha impulsado y ha inspirado a muchos niños. El solo hecho de verlo, ver competir a todo tipo de atletas nacionales e internacionales. La clausura se llevó el agosto del 2019, fueron 17 días de competencia, tanto para los Juegos Panamericanos como los Panamericanos. Gianmarco Siñao fue el encargado de cerrar estos Juegos en una memorable noche donde nos hizo vibrar a todos, recordando de que es muy bonito ser peruano. El peruano es una persona que, a pesar de los problemas, siempre tiene una sonrisa al final del día, siempre se burla de sus problemas, y si él no se burla, tiene un amigo que se burla de él. Entonces, todas esas diferencias, como el deporte, en razas, credos, abrazan más al Perú, ya que somos un país multicultural. Yo creo que esa fue la llave de que hiciera los panamericanos los mejores que han existido hasta la fecha. Actualmente Chile fue o va a ser el encargado de tomar la posta. En el capítulo 6, luego de tanta por estos Juegos Panamericanos, volvemos con el tema político, cuando Vizcarra, al terminar su discurso, su mensaje a la nación el 28 de julio del 2019, propone la disolución del Congreso. Cito diciendo, cuando todos esperábamos un mensaje escolar, nada nuevo, como estamos acostumbrados, nos sorprende con esta propuesta de disolución, diciendo: el Perú reclama gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, el Perú primero. Esto, considero, fue la llave de que hiciera que el peruano de a pie conecte con Vizcarra de manera inmediata. Y lo dicen las estadísticas. El presidente tuvo una aprobación del 44% en julio del 2019 al 57% en agosto, mientras que el Congreso una disminución del 19 al 17%.
En el capítulo 7 hablo un poco más sobre esta disolución constitucional del Congreso, que llega el 30 de septiembre de 2019, donde el premier Salvador del Solar intenta ingresar a Palacio, el cual es de una forma algo mediática, algo jocosa, ver cómo le cierran las puertas al primer ministro. Nunca antes se ha visto, o al menos yo no he visto, que en otros países esta actitud tan bochornosa se realice. Y el Congreso, muy aparte de no dejarlo ingresar, con la designación tribunal, es decir, deja sin importancia y ve por conveniente seguir sus temas. Esto fue lo que gatilló a que Vizcarra hiciera historia. Y lo cito, cuando a las 5:41 nos dice: ante la denegación fáctica de la confianza y el respeto irrestricto, Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de la República. Es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la... Como lo menciona el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria. En ese sentido, al cierre que hoy dispongo de mis facultades contenidas en la Carta Magna, busca dar una solución democrática y participa a un problema que el país viene arrastrando hace 3 años. Por primera vez un presidente disuelve el Congreso. Esa fue la llave que le hiciera acreedor a un protagonismo sin precedentes y llegar a un 90% del respaldo de los peruanos. Considero fue el pilar de su gobierno y una de sus mejores armas políticas para poder sortear todo tipo de obstáculos durante ese odiseico gobierno. La prensa internacional estalló, la CNN, la BBC, choque de poderes. La noticia parecía el comienzo también de una nueva era para el Perú, concretándose el mismo día a través del Decreto Supremo 165 de 2019 de la PCM. El Congreso intenta contraatacar ante semejante atrevimiento de tu presi. Existen muchos memes sobre ese tema y en redes sociales se ven muchas cosas que parecen bromas, pero son realidad. Luego continuamos con las crónicas de una muerte anunciada, en la cual pongo a Mercedes Arauz cuando asume nerviosamente a tomar la presidencia del Perú, diciendo: mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República. En estas circunstancias difíciles me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Y cómo no serlo, no puedo imaginar la presión que tiene esta mujer en esos momentos de ser prácticamente empujada al abismo y tomar algo que era una muerte anunciada, como lo digo en mi capítulo. Mientras tanto, la Policía Nacional, el Ejército, la Marina de Guerra respaldaron y reconocieron a Vizcarra como el presidente constitucional del Perú. Muchos analistas, abogados, indicaron de que era una usurpación de funciones. Y había mucha duda en saber quién era realmente el presidente, si Arauz o Vizcarra. Pero luego de unas horas, ella renuncia por redes sociales, diciendo: he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por bien del país.
entra en un limbo político Mercedes Arauz, ya que la renuncia tiene que hacerse través del Congreso. Existiendo queda en este limbo, como repito, muy al margen de quedarle ese estigma, ¿no? Luego hablo sobre la postdisolución de manera rápida y concisa en el capítulo 9, cuando la OEA señala que el Tribunal Constitucional le da legitimidad a las decisiones institucionales adoptadas. Las marchas obviamente se hicieron sentir, al menos en 15 ciudades, respaldando la posición tomada por el Ejecutivo. 3 meses y medio después, el Tribunal Constitucional le da la razón a Carlos. Hubo unas nuevas elecciones, de las cuales la Fuerza Popular de 73 curules baja a 15 en el 2020, convirtiéndose en la tercera fuerza política del Perú. Acción Popular toma 25 escaños y Alianza por el Progreso puede obtener 22. Pero el mayor beneficiado de estas nuevas elecciones fueron los del FRIPAP, como recordaremos. En el capítulo 10 entramos al estado de emergencia y confinamiento en el Perú. Es un tema muy sensible para todos, no solo los peruanos, sino todo el mundo. Y quiero hacer una pregunta a todos los que estén viendo este video para decirles qué es lo que sienten al escuchar esta canción. ¿Qué les recuerda? De aquí a unos años, sus nietos podrán sentir lo que se está viviendo ahora. Podrán decir que esto solamente fue algo pasajero, que no impactó nuestras vidas, nuestros destinos, nuestros familiares, nuestra paz, nuestra economía. Todas estas cosas me invitan a hacerlos reflexionar que todas las decisiones sociales, todas las decisiones en gestión pública tienen un impacto entre nosotros. Y por si no fuera suficiente crisis tras crisis políticas, entramos en esta historia de horror que es el confinamiento por el COVID-19. El 26 de febrero del 2020 llegó el nuevo coronavirus a Latinoamérica y Brasil fue el primero en tener el caso de un infectado. Había un total desconocimiento por parte de nosotros, que nunca llegará, que China está lejos, todas esas cosas se murmuraban, pero el 6 de marzo del 2020 se reporta el primer caso de coronavirus en el Perú. Fue en la ciudad de Lima por un joven de 25 años provenientes de España, Francia y República Checa. El primer fallecimiento fue reportado 2 días después y hubo un aumento incontrolable de contagios, poniendo al Perú como el segundo país más infectado en América Latina y el quinto a nivel mundial. El 15 de marzo del 2020 cobra nuevamente protagonismo el presidente Vizcarra, pero esta vez por temas distintos, decretando la medida de estado de emergencia y aislamiento social obligatorio que registra desde las 00 horas del 16 de marzo por un periodo de 15 días. El 18 de marzo se incluyó el toque de queda nocturno y se extendió hasta en 5 oportunidades. Hubieron otros aspectos en los cuales no se pudo manejar por ser un tema totalmente desconocido. Se cerraron las escuelas al igual que las fronteras. La criminalidad disminuyó en un 84%, ya que los delincuentes como ciudadanos respetuosos de la ley que son, también estuvieron en cuarentena. Lamentablemente el encierro también cobró otras víctimas y no necesariamente por el COVID. Hubieron temas de abuso sexual, hubieron violencia doméstica que se pronunciaron más en las regiones del Cusco, Junín,
Huánuco, Ancash y Lima Metropolitana. La incertidumbre se elevaba, al igual que los contagios. Es un tema muy sensible que ha impactado, como dije, en la economía, reportando la caída del 11.12% durante el 2020 debido al impacto de esta pandemia. Fue el peor resultado de los últimos 30 años y se ven interrumpidos 22 años de crecimiento consecutivo, según la INEI. Se otorgaron bonos, en los cuales detallo, como el bono Yo me quedo en casa, el bono independiente, el bono rural, el bono familiar, el bono electricidad. Al 13 de mayo, que fue el día en que termino de escribir este libro, se reportaron 161 millones de casos a nivel mundial, de los cuales se cobró la vida de 3.34 millones de personas. En el Perú se registró a esa fecha 1.81 millones de contagiados, de las cuales lamentablemente 62.126 de nuestros hermanos fallecieron a causa de esta pandemia. Y termino con el capítulo 11, con la destitución de Vizcarra. Con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones superando el número, el Congreso del Perú destituye al presidente por una permanente incapacidad moral. En su discurso de despedida, cito otra vez a Vizcarra cuando nos dice textualmente: hoy día dejo Palacio de Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente y como Martín Vizcarra no voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder. Solamente tengo por último palabras de sincero agradecimiento a todos los peruanos y peruanas que han estado a mi lado y que han sido mi principal soporte en todo mi gobierno. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Muchas gracias. Hay que reconocer que Vizcarra siempre va a ser recordado, como dije, por dos cosas: por ser el presidente COVID y por ser el presidente que disolvió el Congreso. Para mí fueron los dos grandes retos que tuvo en este gobierno de 2 años, 8 meses. En un principio, la mayoría de peruanos se opuso a esta destitución. Luego se engendró una nueva crisis con Manuel Merino y Francisco Sagasti, que no son temas de este libro, ya que el corte que hago es de su inicio en marzo del 2018 hasta su destitución. Paradójicamente, ya hemos elegido prácticamente un presidente ahora del Bicentenario. Las cosas han cambiado demasiado y muy rápidamente. Hay un clima de zozobra, hay un divorcio entre muchas personas. Por el bien del país y de todos nosotros, espero que el Perú siga siendo más grande con sus problemas. Y quiero cerrar esta presentación invitando a los jóvenes en general a que tomen las riendas de sus vidas, ya que necesitamos más líderes que no solamente inspiren, sino que también actúen por el bien del Perú, que no se dejen influenciar por la negatividad de la gente, de un sistema o de cualquier tipo de persona, que abracen sus sueños y que lo hagan en grande, ya que sus sueños son suyos, suyos, y nadie tiene la autoridad para decirles cuál es el límite y hasta dónde pueden llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique Arias Castillo. Ha sido realmente un honor, un placer poder escuchar la exposición de tu primer libro, tu primera publicación. Tenemos varios comentarios mientras te encontrabas exponiendo. Le comentamos, a ver, Jorge Vicente nos dice excelente. Martínez Marina nos dice esta historia para no olvidarla.
¿no? Qué importante comentario. Zenaida Villalobos, felicitaciones. Janet Medina, qué orgullo, me encantaría leer tu libro. Entre otros comentarios más. Muchas gracias al público por estar aquí acompañándonos en esta presentación del libro de Luis Enrique Arias Castillo. Hemos terminado ya con la exposición del libro El síndrome Vizcarra y los cambios de la gestión pública en el Perú 2018-2020, que tiene como título El gobierno de un presidente que no eligió el Perú. Luis Enrique, por aquí ¿podrías mostrar el libro? A ver, ¿crees que podría mostrar la pasta del libro? Este libro, a ver, para que lo pueda ver el público. Ahí está. Ese es el libro, claro que sí, si lo desean leer, lo van a poder adquirir. Ya vamos a estar informando en unos minutitos la manera de cómo poder adquirirlo. Ahí estamos. Les comentamos un poquito más. Este libro de Luis Enrique Arias Castillo tiene 60 páginas, como ya lo había comentado el propio autor Luis Enrique. Es del género política, categoría sociedad. Luis Enrique, tenemos algunas consultas, ¿sí? Entonces pasamos a la parte de las preguntas, de las consultas. Si el público tuviese también alguna pregunta sobre este libro de Luis Enrique Arias Castillo, disculpen, por favor, los invitamos a que nos dejen sus comentarios con sus consultas y aquí el propio autor lo va a contestar. Gran exposición, nos comenta. Luis, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo te tomó escribir este libro? De hecho, yo lo he escrito por partes en la época de la pandemia. Siempre tuve ese interés, ¿no? Y tenía fragmentos por aquí y por allá, hasta que tomé la decisión, luego de que mis padres también se contagiaron por COVID. Eso hizo de que yo pierda algunos miedos, ya que el peor de mis miedos fue el no tenerlos más aquí. Eso marca un antes y un después de un Luis Enrique un poco más temeroso, un poco más tímido, y hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Yo siento que debemos arriesgarnos a escribir también parte de la historia del Perú. Cada libro es un pedacito de la historia del Perú, es una perspectiva distinta. Entonces todos somos parte de este país, todos somos el Perú, por lo tanto debemos dejar un legado a nuestras nuevas generaciones, como lo dije, para que nuestros nietos puedan saber lo que se vivió, todas esas crisis, tanto políticas como sanitarias. Todas esas cosas me invitaron a publicar y a no tener más miedos, a decir lo que pienso o a escribir parte de la realidad del país. Excelente, Luis. Muchas gracias. La segunda pregunta, Luis, es, ¿qué aporte consideras que has realizado en tu libro respecto a tu especialidad, ¿no? Que es, pues, contador. ¿Cómo es que es el aporte de contador a la redacción de un libro? Sí, como lo mencioné, nosotros, bueno, como contadores, estamos acostumbrados a consolidar la información. Tenemos, en el momento de hacer los estados financieros, consolidamos, pedimos información a distintas áreas, tesorería, presupuesto, en el sector público, y tenemos la obligación de resumirlos. Como dije, la política es un tema muy denso, un poco aburrido tal vez para la juventud, por esa falta de interés que hay. Es por eso que quise consolidarlo y de manera estadística, que se vean los cambios resaltantes. Obviamente no pongo todos, como dije, porque lamentablemente en el Perú no se lee mucho. Entonces quise que sea una manera sencilla, que entendible tanto para jóvenes de secundaria, de universidades, para cualquier tipo de persona que quiera entender un poquito más de lo que quieren decir algunas leyes,
algunos porcentajes. Yo creo que ese sería mi valor, mi aporte. Excelente, Luis, muchas gracias. Es cierto, ¿no? Porque personalmente, que he podido leer tu libro y sé que ahora ya próximamente el público que nos está escribiendo también lo va a poder leer ahora en adelante, tras seguirlo, es que los capítulos que has mencionado, pues, ¿no? Lo que son datos numéricos exactos, ¿no? Que quizás no podemos encontrarlo en otros libros. Entonces, yo creo que eso lo hace más rico el texto, esos datos numéricos digeribles que has colocado. Así que, Luis, vamos con la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo vas a publicar tu segundo libro? ¿Cómo no escuché bien? ¿Cuándo vas a publicar tu segundo libro? ¿Has pensado? El segundo libro, ya estoy trabajando en el segundo libro. Estaré, si Dios quiere, publicándolo en julio, agosto más o menos. También sobre temas, no necesariamente políticos, ya es un tanto más sobre la historia del Perú. Sí, pero el momento también tengo pensado en traducir este libro, ya que hay muchas personas del extranjero que quieren saber lo que se vivió, ¿no? Tienen familiares o radican allá, tienen otras nacionalidades, pero tienen familia aquí. Entonces yo creo que esto debe compartirse, ¿no? Y los idiomas es algo que a mí me encanta, me apasiona y quiero internacionalizar, ¿no? Para que en realidad el Perú es muy grande y nosotros no nos damos cuenta del valor que tiene nuestro país y nosotros como ciudadanos. Gracias, Luis, por la respuesta tan emotiva también como también ha sido tu exposición. Muchas gracias, Luis. Y bueno, analizamos antes de dar pase para que el público sepa cómo adquirir tu libro, Luis Enrique Castillo. José Antonio nos dice: gracias, Luis Enrique, a través de tu libro inspiras a muchos jóvenes para involucrarse en este mundo hermoso de la literatura. Saludos desde Quilmán, Cañete. Claro, Quilmaná. De hecho, yo soy de allí. Un saludo a todos mis amigos de Quilmaná Cañete, a mis amigos de Nuevo Imperial, en la cual yo trabajo. Muchas gracias por su apoyo, por sus buenas vibras. Eso alienta mucho, ¿no? A un escritor, a un joven que quiere mm, marcar la diferencia de alguna forma. No sé si cabe es la palabra exacta, pero quiero invitar, como dije, ¿no? A estos jóvenes bicentenarios a que se preocupen un poco más por el país, ¿no? Debemos concientizarnos más, los niños, los jóvenes, los nuevos líderes. A ellos, muchas gracias. Excelente, Luis. Muchas gracias a ti y por este tan importante aporte que es tu libro, El síndrome Vizcarra y los cambios de la gestión pública en el Perú 2018-2020, con el subtítulo El gobierno de un presidente que no eligió el Perú. Ahora sí pasamos a comunicarles a todos, a los que nos siguen escribiendo, a todos los que nos están mirando, los que van a ver el video también posteriormente, el público en general, cómo adquirir este libro. Primero, el libro ya se encuentra en Amazon en sus versiones ebook y tapa blanda. Asimismo, también se encuentran en librerías virtuales internacionales como Convil, disculpen, de México, Cúspide en Argentina, mercadolibre.uy en Uruguay, Librería de la U en Colombia, la SBS en Perú y Ateneo en Brasil. Y también nos comunican estar también en el Centro de Formación Bien Escrito. Van a poder adquirir el libro de Luis Enrique Arias Casillas también a través del Centro de Formación Bien Escrito. Sin duda alguna, pues nos comentan que es un aporte importante, ¿no? Sí, Como parte de la historia del... de hecho quiero mencionar que soy exalumno también del Centro de Formación Bien Escrito. Quiero recomendarles, ya que en esta búsqueda de publicar encontré esta página, me comuniqué, llevé cursos con la escritora Rubí, quien fue la primera expositora, ¿no? Ella es del año 90 también, yo soy también del 90 y creo que por allí hay algo en las venas de esta generación. Yo espero que más jóvenes también se animen a escribir sus primeros
ensayos, sus primeros libros, y nos superen a nosotros, ¿no? Porque ustedes son ya el presente, ya no son el futuro, son el presente, y como digo, no, ya no podemos esperar más en esta época de pandemia a ver qué pasa mañana, ¿no? Hoy es cuando se tiene que hacer el cambio. Así es, Luis Enrique Castillo. Muchas gracias, recordatorio hacia ese de formato escrito. Vamos a brindarles lo que son las redes de contacto de Enrique Arias Castillo, cómo lo encuentran a través de plataformas sociales. En Instagram se encuentra como @leac, LAC_1. En Facebook está como Amando las Letras Viviendo de Números. En YouTube también tiene un canal de YouTube y está como Amando las Letras Viviendo de Números. Muchas gracias, Luis Enrique Arias Castillo, por esta gran exposición. Muchas gracias de parte del Centro de Formación Bien Escrito para, a través de esta organización, poder presentar aquí tu primera publicación. Esperemos pues que sea muchísimas más. Gracias. Y que pues también lo hagas a través del Centro de Formación Bien Escrito, porque no. Muchas gracias a todo el público que nos ha acompañado hasta estos momentos, y bueno, ya nos estaremos reencontrando en próximos eventos a través del Centro de Formación Bien Escrito. Y bueno, ya saben cómo adquirirlo. También, si desean, lo pueden escribir. Pueden escribirme a través del Centro de Formación Bien Escrito para que ya puedan adquirir el libro de Luis Enrique Arias Castillo, titulado El síndrome Vizcarra y los cambios en la gestión pública en el Perú 2018-2020. Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, Luis Enrique Arias Castillo. Se despide Cindy Santa Solórzano. Que tengan muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos y gracias.